Muy buenos días o buenas tardes a todos ustedes, dependiendo del continente en el cual están y estamos. Es un enorme gusto saludarles de parte de la Escuela Internacional en Científica Reina Jiménez Martínez y darle la bienvenida al cuatro conversatorio en el cual vamos a hablar sobre un tema muy amplio, la relación de la política lingüística, la literatura y las humanidades en los procesos de gestión pública, educación, comunicación y poder. Por ahora tengo el placer de presentarles al señor Daniele Arcello, creo que lo he dicho bien, de la Universidad de León, España, natural de Salerno, Italia, que está realizando una tesis doctoral sobre la influencia del género picaresco en la literatura virreinal hispanoamericana del siglo XVII. Es coordinador de investigación de la Unidad de la Cultura y Literatura Comparada en la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile, y sus áreas de interés son las literaturas picarescas, española-americana y las literaturas italiana y comparada de diferentes épocas. Daniele, muy bienvenido a nuestro conversatorio, gracias por estar. También a Santiago Sevilla Vallejo, de la Universidad de Salamanca, profesor ayudante doctor en la Universidad de Salamanca, que ha sido también secretario de la Federación de Asociaciones de Profesores de Español. Su línea de investigación se centra en el estudio de la narrativa para establecer la relación entre la elaboración del discurso y la construcción de la identidad, particularmente de la identidad de género. También le doy la bienvenida a nuestro conversatorio a Benito Elías García Valero, de la Universidad de Alicante, España. Es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alicante. Actualmente se encuentra en la University College of London realizando una investigación en el ámbito de la neuroestética. Sus líneas de investigación principales son la poética cognitiva, las relaciones entre literatura y ciencia, la literatura comparada japonesa, la retórica de los nuevos géneros de lo fantástico escritos por mujeres y la ecocrítica. Y también el cuarto ponente, el cuarto colega con el cual vamos a conversar hoy, ustedes y yo, es Santiago López Calle, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, politicólogo, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la misma universidad y que ha especializado en temas tales como los derechos humanos en Colombia, y en diversos temas como el corporativismo y las políticas públicas. Yo soy Bojana Kovačević Petrović, soy gerente del Centro Iberoamericano CIBAN, profesora titular de la Literatura y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Novi Sad, Serbia, y seré la moderadora de este evento que una hora y después vamos a tener unos 30 minutos para sus preguntas que pueden ir enviando a través del chat, de los comentarios, ¿no? Bueno, para ir empezando, puesto que el objetivo principal de la escuela, organizada tan maravillosamente por Henry Devia y sus colegas, felicidades, es analizar los procesos de gobernanza, gestión pública, sostenibilidad, hábitat, participación, movilidad, educación, etcétera, etcétera, incluidos los medios de comunicación en tiempos de pandemia, y también teniendo en cuenta que esta circunstancia planetaria ha permitido que los gobiernos tomen en consideración nuevas estrategias de pública, participación, los medios de comunicación y redes sociales por todo el mundo nos informan cómo nos informan, ¿no? Etcétera. Todos los sistemas han sufrido ciertos daños, incluidos los universitarios, los políticos, etcétera. Y evidentemente nos hemos enfrentado a los desafíos de nuevas éticas y políticas, tanto respecto a la ciencia como a la cultura, ecología, la salud, la tecnología, etc. Hoy vamos a intentar presentar nuestras propias experiencias en algunos de estos campos, sobre todo en los campos relacionados con la literatura, y si les parece bien, creo que podríamos empezar con doctor Santiago Sevilla Vallejo. Usted ha sido finalista del tercer premio Educa Banca, mejor docente de España en la categoría universidad. Y, por favor, ¿podría decirnos cómo ve las políticas educativas recientes, tanto en España como globalmente? Hemos tenido que modificarlas, mejorarlas, lo hemos conseguido, ¿no? Y a estas alturas también podría compartir con nosotros su opinión, qué aspectos
se premian más, por ejemplo, en la docencia universitaria y cuáles se quedan más abandonados. Muchas gracias, Santiago. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, mi experiencia está fundamentada sobre todo en la universidad a día de hoy y la impresión que yo tengo es que se busca, ¿no?, una excelencia. Bueno, luego me gustará mucho, ¿no?, compartir con ustedes las experiencias porque posiblemente sean distintas, pero una vivencia que uno tiene como joven investigador es que una cosa que se da un peso extraordinario frente a otras sería la investigación, que en principio eso es un buen motivo, ¿no? En principio eso daría cuenta de que se está buscando que los profesores pues tengamos una formación diferente, tengamos unas inquietudes intelectuales y por lo tanto pues no nos limitemos, ¿no?, a repetir un temario. El problema viene cuando eso se malea, ¿no? A veces no aparece de la manera mejor porque lo que se está buscando en muchos casos, y eso ya sí es un tema en el que entran otras cosas que no son lo educativo, la cuestión, por ejemplo, del impacto, ¿no? Es decir, un problema que tenemos en España, posiblemente en otros países, al menos de Europa y en América Latina también ocurre, por lo que he visto, es la exigencia de publicar en cierto nivel de revistas, ¿no? En revistas que estén en ciertas indexaciones. Eso, sí, efectivamente, hay un poquito de ruido ambiental. Si hay algún micrófono abierto, sería estupendo cerrarlo. Bien, entonces el problema que eso da es que muchas veces lo que motiva es que no es tanto que la publicación sea mejor o peor en cuanto al contenido, sino que lo que se mueve más bien es dónde entró, ¿no? Entonces puede haber publicaciones extraordinarias que se den en medios poco indexados y por lo tanto pesen poquito, frente a otras publicaciones a lo mejor más circunstanciales, más apoyadas en una temática que está de moda o que resulta por algún motivo de interés, que hace que pues al final la investigación sea más pobre, ¿no? Ahí también da un motivo de presión social porque yo afortunadamente ya estoy un poco liberado de ello, pero durante un tiempo a mí me ocurría, ¿no?, que tenía que publicar con una cierta asiduidad, ¿no?, para mantenerme en la carrera universitaria, y en algunos casos, por lo que he oído, también se da, ¿no?, que hay que publicar X número de artículos indexados en ciertas plataformas, en ciertas referentes para mantenerte, ¿no?, en tu puesto. Entonces, claro, eso tergiversa, ¿no?, estropea, ¿no?, lo que sería la investigación, porque mueve en muchos casos a escribir con una enorme rapidez que no responde. Perfecto. No responde al motivo, ¿no?, de aprender, ¿no? Entonces, esos serían algunos motivos principales. ¿Y qué deja al descubierto? ¿Qué deja sin tratar tanto? Quizá lo que es la propia docencia, ¿no? Hay veces que, como esto pesa tanto, el problema que se da es que realmente lo que es preparar la clase te queda poco espacio porque estás muy insistido, ¿no?, en publicar más que en preparar la clase, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería un problema esencial hoy día. Quizá el contexto en el que hemos vivido, el contexto COVID, en algún sentido nos haya favorecido en cuanto a que hemos tenido que por lo menos adaptarnos, ¿no?, a unas clases diferentes, pero eso sigue presente, ¿no? Entonces, bueno, no me extiendo mucho más y para luego poder conversar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Espero que nos dé tiempo para todo lo que se podría decir. Hago por compartir esto con nosotros. Es de verdad un tema muy, muy serio, muy profundo, muy exigente. Me gustaría iniciar la segunda ronda de nuestra conversación con el tema de nuestro conversatorio.
la relación de la política lingüística, la literatura, las humanidades en los procesos de gestión pública, educación, comunicación y poder. ¿Cómo lo ven tanto globalmente como en sus respectivos campos en los tiempos post-pandémicos? Y también en sus respectivos países y en el nivel planetario, en varios niveles vamos hablando, ¿no? ¿Dónde vemos, por ejemplo, la educación, la literatura, los medios de comunicación en 2 o 3 o 5 años y qué consecuencias, por ejemplo, de la pandemia vamos a sufrir en nuestros campos de interés? O por otro lado, ¿cómo podríamos sacar provecho de estas circunstancias globales ante una nueva realidad, como dice Santiago, que jamás será igual que la de hace 2 años, por ejemplo, antes de la época pandémica? ¿Cómo lo ven? Me gustaría que empiece, por favor, Daniele. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Sí, la verdad que antes he mencionado el ejemplo de Italia y de España, de cómo se han portado ambos países. Puedo decir tranquilamente que hay diferencias bastante marcadas. Yo, claro, hablo de Italia y España ya que he tenido experiencia en las dos naciones y pues he ido comparando la actitud, no solo desde el punto de vista de la enseñanza, sino también de la propia administración pública. Por ejemplo, ya tan solo los horarios de cierre y apertura de las universidades italianas con las españolas. Por ejemplo, sé que en España muchas veces pues, ha habido una turnación por parte de los empleados para permitir que se abrieran los centros universitarios y, por tanto, los profesores también se fueran turnándose. Bueno, pues en el caso de Italia, en muchos casos eso no ocurría. Y, por lo tanto, si la administración quedaba perjudicada en ese sentido, ya que un trámite sencillo como pudiera ser la entrega de un documento, pues podía causar muchísimo retraso, eso en consecuencia también puede perjudicar la propia enseñanza en muchas ocasiones, porque de hecho es cierto que digamos, el suceso de la pandemia ha coincidido también con un gran desarrollo de los medios de comunicación, ya lo hemos visto. Por ejemplo, ahora mismo pues estamos utilizando un programa de videoconferencias que yo creo que hace 3 años jamás se me hubiera ocurrido poder hacer algo así. Yo cuando empecé a dar clases a través de plataformas como Google Meet o Zoom, de los que, por cierto, ignoraba por completo la existencia, pues imaginaba algo mucho más complejo y difícil de manejar, pero al fin y al cabo sí que ha sido posible. Porque también es cierto que tenemos buenas capacidades de adaptación los seres humanos, pero por otro lado también se notan diferencias. Por ejemplo, en el caso de las clases presenciales, el hecho de llevar mascarilla y lo de no poder leer la expresión, aunque sea de interés o no de los estudiantes en clase. Cosa que, por ejemplo, ya en el caso de una clase virtual es diferente porque evidentemente es más fácil de seguir. Aunque esto también depende del número de personas que estén en ese momento conectadas, porque tampoco es fácil gestionar, por ejemplo, una clase de 25 alumnos. También de esto me di cuenta ahora en agosto cuando di un taller de análisis textual en un curso de escritura creativa, pues yo tenía una pantalla y con esta estaba exponiendo el PowerPoint, pues en ese momento evidentemente no podía saber si efectivamente estaban allí escuchando o viendo lo que se visualizaba allí. Por lo tanto, tenía que decir de vez en cuando si se me escuchaba bien y si alguien quería hacer algún comentario, porque, claro, eso respecto de la posibilidad de atención por parte de los estudiantes, eso podría ser digamos, un problema bastante grave. No sé si luego puedan desarrollar alguna tecnología más sofisticada al respecto que permita también darse cuenta de si efectivamente los estudiantes están atentos a lo que se está explicando. Porque ese es otro tema. Es decir, creo que hay una diferencia también en cómo despertar el interés en una clase, dando clases presenciales, y otra dando clases de manera virtual, porque ahí entran en juego otros factores. Y claro, en este caso también yo creo que es importante seguir dando cursos de formación para profesores y también para estudiantes respecto primero de la ética, de cómo portarse durante una clase, tanto por parte del profesor como de los estudiantes. Por otro lado, de qué manera despertar el interés, porque uno no puede limitarse únicamente a, pues,
exponer diapositivas de un PowerPoint o de cualquier otro programa, porque es necesario también establecer un diálogo, una relación constante con los alumnos. Entonces yo creo que en ese caso es diferente de hacerlo pues en un aula. Respecto del futuro, bueno, pues la verdad que hay muchísimas incógnitas en ese sentido. Hay gente que dice que después de eso todo volverá a la normalidad, otros que dicen que no, que esto realmente nos va a afectar de manera permanente. Yo de momento puedo tranquilamente afirmar que nos encontramos en un estado constante de dudas y perplejidades y por tanto no creo que sea capaz de dar una respuesta definitiva a ello, aunque imagino que mis colegas docentes aquí en ese debate sabrán contestar de manera mucho más satisfactoria que yo. Efectivamente, Daniele, muchísimas gracias. Bueno, Santiago Sevilla, ¿compartes con nosotros tus opiniones, por favor? Sí, por fin, por fin además les oigo, ¿no? Que bueno, he oído parte nada más de las intervenciones, el audio va regular. Claro, esta situación efectivamente nos da, como decía Daniel muy bien, un contexto un poco artificial, pero al mismo tiempo nos ofrece muchas cosas. Yo este curso he podido, o sea, si uno quiere, o sea, creo que la parte digital nos pone más en un ámbito de la voluntad, por parte de los alumnos y por parte nuestra. El alumno puede no estar, o puede estar a otras cosas, o puede estar muy pendiente y simplemente, y además lo tiene muy cómodo, ¿no? Están como las dos opciones, es decir, que aquel alumno que a lo mejor está en una estancia, o sea, que está en un intercambio o que está en circunstancias en las que no puede venir, lo tiene o más fácil, pero también lo tiene más fácil el que quiere evitarlo, ¿no? Y creo que con los maestros y los profesores pasa lo mismo. En algunos casos se da la oportunidad para que atiendas mejor al alumno porque le puedes, casi en cualquier momento le puedes citar sin muchas dificultades, o se puede utilizar como una herramienta de distancia, ¿no? De entrega de tareas que serán resueltas, ¿no? Eso pasa en la universidad y creo que en los colegios también ha pasado, ¿no? De casos de mucha implicación y casos en los que, bueno, pues simplemente el alumno como que hacía un trabajo por su cuenta y el maestro de vez en cuando recibía y daba valoraciones generales o pedía que el alumno hiciera su propia valoración, ¿no? Con plantillas. Entonces, yo estoy de acuerdo con Daniel en que debe haber una mayor formación, pero sobre todo hacernos o sea, es más, en mi opinión, es más una toma de participación. Es decir, pues ahora mismo nos estamos viendo, pero depende mucho, ¿no? De nuestro interés en querer estarnos escuchando, que cuando estás en físico, bueno, también puedes desconectar mentalmente, pero lo tienes más complejo. Entonces, bueno. Perdona, ¿qué pasa con la investigación? No sé si me escuchas. ¿Y qué pasa con la investigación? Claro, ¿Cómo claro. toda esta circunstancia influye en nuestra investigación? Ya, claro, la investigación también se dificulta. Les contaba al comienzo, yo ahora estoy en una estancia precisamente en Perú, que están todas las universidades cerradas, con lo cual, bueno, pues al final lo que yo venía a hacer, algunas de las cosas han sido, bueno, pues un poco frustradas, pero por otro lado tenemos, bueno, pues otras posibilidades, ¿no? El hecho de que nos hayamos hecho a manejar las distintas plataformas, pues claro, tenemos menos acceso a los libros, todo va, claro, cada día es más digital todo, pero al mismo tiempo tenemos más posibilidades de conectarnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo no puedo viajar por el país, pero sí me puedo conectar con los investigadores. Entonces, bueno, quizá una cosa que yo veo bonita y que, bueno, que representa, ¿no? esta mesa y este congreso es la conexión, ¿no? Entre distintos países en los que hablamos español o que los investigadores han aprendido español, ¿no? Que nos permite, pues, en este caso, en este idioma, encontrarnos que quizá pues yo nunca hubiera podido viajar o me hubiera costado mucho viajar a Colombia, ¿no? Y al resto quizá también.
Entonces, quizás ahí donde tenemos que aprovechar, ¿no?, la oportunidad que nos da no la pandemia, sino, bueno, los efectos que ha tenido, ¿no? El que no nos podemos encontrar físicos, pero sí podemos compartir ideas que quizá no hubiera hecho tantos congresos y tantos vínculos, sobre todo con Hispanoamérica, si no hubiera sido a raíz de lo que ha provocado la pandemia, por verle el aspecto positivo. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Y justo uno de los ejemplos excelentes es esta escuela internacional, ¿no? Porque estamos en varios continentes, en